Bienvenidos a Coffee Break, El Coffee Break, el podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablamos del mundo del trabajo, la carrera profesional y la política laboral. Con Gerardo Hernández y Felipe Morales Fredes. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Coffee Break. Gracias por acompañarnos en una entrega más. Estamos muy contentos de regresar con ustedes. Gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, por compartir los episodios, por acompañarnos cada semana. Este podcast lo hacemos con mucho gusto, con mucho compromiso laboral. Empezamos un poco obligados, pero no es cierto, no. Lo hacemos con mucho gusto. Estamos muy contentos de estar ya prácticamente en una cuarta temporada. Así que nos quedan todavía muchas conversaciones. Soy Gerardo Hernández y como siempre es un gusto estar acompañado de mi gran amigo Felipe Morales Fredes. Felipe, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, Gerardo, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos desde donde sea que estén. Si están en el tráfico, pues ponga atención al tráfico. Espero que nada más nos esté oyendo y no viendo, porque mire que los policías andan a la casa de los que están distraídos en algún aparato electrónico. Sí. Por eso digo, vamos a hacer un pequeño comercial, ¿no? Pero pueden descargar la app del Economista y ahí lo escuchan sin... Sí, si nos escuchan desde la app, nada más no pueden escuchar sin interrupciones, sin comerciales. Así que... Y bloquean el teléfono y se sigue escuchando. Exacto. Quiero pensar. No, sí, bloqueas el teléfono, sigue reproduciéndose. Obviamente si no lo detienes antes, ¿no? Pues muchas gracias por seguirnos. Estamos en esta cuarta temporada del Coffee Break, este podcast que tanto cariño le tenemos. Y qué bueno que mencionas la palabra compromiso. Sé que lo decías un poquito así medio de broma, pero qué bueno que hablas de compromiso, porque el compromiso laboral está no voy a hacer un calificativo, está por los suelos, pero no está en su mejor. El de nosotros no. No, pero el global sí. Por nosotros no esa cifra no cae. No está en su mejor momento, así que y eso tiene un impacto en los resultados de las empresas, así que vale la pena hablar sobre ese tema. Sí, sabes que es un tema muy interesante y aparte justo hace unos días se publica este informe que es muy emblemático de Gallup. Lo voy a leer tal cual, para no darles mal el nombre, pero es el Estado del Lugar de Trabajo Global 2026. Que es un informe que es de los pocos, diría yo, que mide el compromiso laboral de una manera tan exacta, que nos da un panorama de cómo estamos en ese panorama y nos permite incluso también determinar un poco, entender cuál es el costo de que esté tan bajo el compromiso laboral, ¿no? Pero ya no les contamos más. Hoy tenemos un gran invitado que de hecho estuvo en la primera temporada de este Coffee Break, cuando todo era monte prácticamente. Ahí estuvo con nosotros. Y es un gusto de verdad darle la bienvenida a este Coffee Break a Hugo Ledesma. Hugo, qué gusto tenerte. Hugo es nuestro gerente regional para Latinoamérica de Gallup. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Sí. Efectivamente, ya me tocó estar en esa primera temporada. Sí. El estudio se ve muy distinto, ¿no? Entonces ya crecimos. Muy contento. Ya hay café. Sí, ya hay café, ya hay tazas. Sí. Muy contento también de estar aquí con tu audiencia. Muchas gracias, Hugo, de verdad. Oye, bueno, para quienes no conocen el primer empleo de Hugo, porque ya saben que tenemos esa dinámica aquí en el Coffee Break, pues regrésense a la primera temporada para escuchar el primer episodio de Hugo, que aparte platicamos justo el tema de las emociones en el trabajo con esta data que generan en Gallup, ¿no? Que está muy interesante. Pero te vamos a hacer una pregunta que tiene también que ver con tu carrera, Hugo. Claro. ¿Qué concepto del mundo del trabajo tenías cuando iniciabas tu etapa y conforme has ido creciendo en tu carrera se ha ido deconstruyendo? Mira, es muy buena pregunta y quizá lo que más el paradigma que seguramente más he roto es la labor que uno tiene liderando personas. Uh-huh. Cuando comencé en mi trayectoria profesional, yo veía mucho el tema de liderazgo como un aspecto de supervisión, de control y de cumplimiento de métricas. Claro. Al final, por eso nos pagan las organizaciones, para que estemos cumpliendo métricas. Pero en el transcurso de estos años, y yo te diría especialmente como en esta última década, algo que para mí ha sido sumamente poderoso es entender que un líder, su papel más importante, si bien efectivamente es relevante el cumplimiento de métricas, es uno no lo hace de forma aislada. Uno necesita de personas para llevar a cabo el cumplimiento. Y entonces lo que cambia en ese paradigma para mí es, para poder llegar al cumplimiento de esas métricas, se necesita desarrollar a la gente que está abajo.
Y entonces el enfoque es 100% de posicionar a la gente para que pueda tener éxito. Y eso cambia la forma que visualizamos sobre el tema de liderazgo. Entonces, para mí eso te diría que sería el concepto que más ha cambiado o evolucionado en mí. Oh, qué gran mensaje y qué gran lección, porque creo que es muy común cuando, sobre todo cuando uno desconoce el tema de liderazgo, decir, bueno, cuando yo llegue a una posición de jefe seguramente me veré haciendo eso, ¿no? Delegando, supervisando nada más y que el mundo gire, ¿no? Pero realmente el tema de desarrollar equipos es un círculo virtuoso que pues está de alguna manera el éxito que tienes en la posición de líder va ligado a eso, ¿no? Por supuesto. Desarrollar gente. Y que no necesariamente todos hacen esa transición en su forma de ver el liderazgo, sí, ¿no? Sí. Hoy vemos un choque generacional muy grande entre un liderazgo tradicional, o que hoy podemos ver como tradicional, que se acostumbró solamente a la obtención de los resultados, y que está chocando con una generación joven que... Los millennials todavía como que nos adaptábamos entre una y otra, pero la generación joven está impulsando un tipo de liderazgo mucho más cercano con la gente, ¿no? Por supuesto, y de hecho lo hemos visto incluso hicimos un estudio hace 2 años a gran escala. Entrevistamos a personas en más de 50 países alrededor del mundo, incluyendo México. Y lo que nosotros queríamos entender era qué es lo que más valoran las personas de las mejores figuras de liderazgo que han tenido en su vida. Y entonces el patrón de las respuestas fue súper contundente. Las personas lo que más valoran de las y los mejores líderes que han tenido en sus carreras, en sus vidas, son esperanza, compasión, confianza y estabilidad. Entonces, al final, el liderazgo, yo te diría, se trata de servir. Y cómo podemos estar motivando, inspirando a las personas para que sean mejores versiones de lo que son actualmente. Sí. Y sobre todo, digo, la gran ventaja que, digo, al escucharte y ver ese cambio que has tenido en tu forma de ver el liderazgo, creo que también influye la organización en la que estás, ¿no? Porque Gallup tiene muy en su ADN toda esta nueva filosofía de liderazgo y lo transmiten, digo, en todos sus estudios, ¿no? Correcto. Sí. Oye, Hugo, bueno, como decía Gerardo, pues está recién salido del horno este informe que es tan emblemático para el mundo del trabajo, porque creo que no es porque tú estés aquí, ¿no? Digo, yo como periodista sigo mucho el trabajo que ustedes hacen en Gallup, pero creo que es un informe que no es... Puedes encontrar cierta información desagregada en otros estudios, pero este es muy completo, ¿no? Y digo, para las personas que nos están viendo, pues los invitamos a entrar, es de libre descarga en la página de Gallup, el estado del lugar de trabajo global, que sale cada año, pero acaba de salir la edición 2026, digo, ahora salió un poquito antes, ¿no? De lo que solía salir. A manera de resumen, ¿cuáles son los principales hallazgos que encuentran en esta edición? Mira, creo que los resultados, yo te diría, como principal mensaje y también a toda la audiencia, son, lo primero es que el compromiso, por primera vez desde que hemos llevado a cabo esta medición a nivel global, hemos visto que por 2 años consecutivos el compromiso ha caído. Y lo que más está propiciando esa caída de compromiso es que las y los líderes, su compromiso está cayendo tanto a tal punto de llegar casi al de un contribuidor individual. Wow. Ese sería el principal mensaje del reporte. Ahora bien, eso tiene muchísimas implicaciones en cuanto a productividad, tiene muchísimas implicaciones en cuanto a la adopción de la inteligencia artificial que tanto se ha venido hablando, pero la importancia de mantener el compromiso elevado en un escenario como el que vivimos hoy, de mucha incertidumbre, etcétera, y para las organizaciones se vuelve algo mucho más relevante. Oye, está muy interesante porque sí, justo, o sea, que incluso la gráfica que viene en el estudio es como muy visual en ese sentido, y uno puede ver prácticamente cómo si vemos los últimos 5 años es como si se hubiese eliminado
lo poco que se había avanzado, porque no es como que despuntara así el compromiso en términos generales, despuntara tanto, pero lo poquito que había despuntado es como que ya cayó, ¿no? Y agregando que repuntó en un contexto de pandemia, porque los niveles más altos los vimos en la pandemia. Creo que las empresas, de alguna forma, las acciones que emprendieron las organizaciones hacia sus empleados, incidieron en esa perspectiva del compromiso de los trabajadores hacia su organización, ¿no? Pero pasando el efecto de la pandemia vemos ya esta bajada, ¿no? Es correcto. Mira, para que lo podamos dimensionar, por cada punto porcentual que cae el compromiso, es equivalente a 21 millones de colaboradores. Es decir, con esa caída que tenemos de compromiso de 2024 a 2025, estamos hablando de que 21 millones de colaboradores trabajando para distintas organizaciones ya no tienen esa camiseta bien puesta. Sí. Okay, claro. Y me encanta el concepto que usas, porque justamente en uno de los gráficos que nosotros pusimos para cuando salió esta nota, en uno de los gráficos de ustedes, nosotros le pusimos como título con la camiseta puesta, ¿no? Y era una pregunta, ¿no? Y mostrábamos cómo realmente solo el 20% lo tenía. Y me gusta mucho en esta edición en específico, porque creo que es muy puntual la explicación de qué es el compromiso, porque lo identifican como esta vinculación emocional y psicológica hacia el empleo, hacia el equipo y hacia la empresa en general, ¿no? Es correcto. Imagínense que el compromiso al final es un estado de ánimo. Y entonces, lo importante aquí es entender que como nos sentimos, nos desempeñamos. Entonces, el compromiso se asocia con resultados de negocio porque ayuda a un mejor desempeño, pero para podernos nosotros sentir en una situación de compromiso se tienen que estar abordando ciertas necesidades emocionales. Claro. Entonces, no solamente se trata de tener buenas prestaciones, no solamente se trata de tener un espacio físico de trabajo óptimo, sino las sutilezas del día a día van afectando la experiencia que tenemos como colaboradores. Claro. Y cuando esas sutilezas, esas necesidades, como digo, emocionales, no se satisfacen de la manera más óptima, entonces el resultado tendría como consecuencia que la experiencia del colaborador se va a ver mal. Claro. Sí, hablamos de un abordaje integral, ¿no? O sea, el tema, o sea, yo me pongo a pensar por ahorita muchas empresas que dicen, bueno, voy a invertir en un paquete de beneficios flexibles, por ejemplo, para mejorar el compromiso, pero no atiendes el ambiente de trabajo, ¿no? Por ejemplo. Claro. O atiendes el tema o tienes políticas muy, muy buenas, a lo mejor, de prevención de violencia, ¿no? Laboral, pero no has capacitado a los líderes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, como cuando no atiendes toda la experiencia de la persona, desde que ingresa, permanece hasta que se va, pues todo eso impacta en la conexión que tiene con el entorno, ¿no? Por supuesto. Y ahí es en donde creo que el reporte lo que nos ayuda es a visualizar cómo ese compromiso, si bien estamos hablando de que 2 de cada 10 colaboradores a nivel global tienen esa camiseta bien puesta, pues ese dato, cuando lo empezamos a ver geográficamente, pues va cambiando dependiendo de la región del mundo. Entonces tenemos un área como Estados Unidos, en donde el compromiso puede ser más elevado, América Latina ligeramente más elevado que la parte global. Tenemos Asia, en donde en algunas partes se le cae mucho ese compromiso. Entonces está bien interesante el reporte. Yo invito a la audiencia a que lo pueda descargar el reporte y pueda visualizar los datos. Sí, la verdad es que es muy completo, y a partir, creo que se va a notar que soy muy fan del estudio, ¿verdad? Pero a partir de hace 2 años... varios años ya... Sí, ya me ha tocado desde hace varios años. A Hugo lo conocí precisamente en pandemia, ¿no? Estaban transmitiendo un evento para presentar los resultados, yo creo que 2020, 2021. Sí. Y te escribí inmediatamente por LinkedIn. Y qué lejos suena eso. Sí, y desde ahí empezamos, ¿no? Pero me gusta mucho el estudio, porque a partir, creo que hace 2 años, ya empiezan a incluir más el capítulo de las emociones, por ejemplo. Correcto. Y de hecho, sí, hablando de coincidencias, si pensamos que nos conocimos o cuando tuvimos ese primer contacto, fue justo después, cuando acababa de suceder la pandemia, el nivel de compromiso en ese entonces estaba
en 20% de colaboradores comprometidos a nivel global. Que es el nivel de ahora. que es el Hoy nivel de ahorita. es el mismo nivel, es decir, llegamos al mismo nivel de compromiso. O sea, borró todo lo del avance de la pandemia. Cuando estábamos pasando por la pandemia. Esa es la dimensión de lo que estamos experimentando en el lugar de trabajo. Y justo y creo que es muy notorio en el día a día. Por eso te digo, Sí. coincide con el retroceso de las políticas de flexibilidad. Exacto, el con home todo, office, by home office. O sea, un montón de cosas que se habían avanzado que ya se retrocedió y pues puede estar. Suena sorprendente, pero que nos esté escuchando y a lo mejor y ya no tenga home office. Ya no, tampoco es como que... con que alguien diga, no, pues sí, yo el año pasado me sentía más comprometido no me explico por qué. Bueno, pues más o menos por ahí le anda, ¿no? Sí. Oye, Hugo, tú ya estabas adelantando algunas cosas de implicaciones, pero en términos prácticos, ¿qué significa o cómo se ve eso en la práctica? El hecho de que tengamos hoy un nivel de compromiso laboral pues similar a lo que teníamos, a lo mejor cuando estaba entrando la pandemia, ¿no? Pues mira, las implicaciones de eso, yo te diría, serían en dos aristas. Uh-huh. La primera, y me gustaría aquí quizá hablar un poco del contexto, ¿no? Sí. Porque es importante entender la situación por la que están pasando muchas de las organizaciones. Entonces, nosotros incluso monitoreamos, por ejemplo, de forma periódica, el tema de la disrupción. ¿Por qué? ¿Qué tanta disrupción están pasando las personas en su organización? Y lo que vemos es que cada vez un mayor porcentaje de colaboradores están viviendo algún tipo de disrupción, ya sea por recortes, por reestructuras, por lo que gusten y manden, pero hay cambios significativos que están propiciando, digámoslo así, estrés en las organizaciones. Y entonces lo que vemos es cuando se empiezan a dar ese tipo de entornos o ese tipo de sucesos, el compromiso tiende a bajar. ¿Por qué? Porque las personas están puestas bajo un mayor nivel de presión. Y entonces eso hace que las personas no solamente se vayan desvinculando emocionalmente de sus trabajos, sino que también aumente el estrés, el agotamiento, la probabilidad de buscar un trabajo distinto. Entonces, cuando hablamos de compromiso, no solamente es una sensación emocional, sino que se termina traduciendo en un comportamiento visible en la práctica. Sí. Claro. Sí, porque si tenemos solo 2 de cada 10 personas comprometidas, que entendemos que es este colaborador que va a dar el extra, este colaborador que por ejemplo, probablemente está viendo un detalle que dice, oye, esto puede afectar y mejor lo reporto. O sea, es colaborador que tiene un alto desempeño, pero aparte tiene un sentido de gratitud, ¿no? Hacia el tema de la empresa. Es correcto. Habría que preguntarnos dónde están los otros 8, ¿no? La mayoría, yo te diría, estarían en nosotros le llamamos, así dentro del estudio, los catalogamos como no comprometidos o activamente no comprometidos. Los no comprometidos, a mí lo que me gusta, la forma como sencilla, coloquial de explicarlo, son personas que se sienten indiferentes. Van, se presentan a trabajar, miden, digámoslo así, su productividad en cuanto al tiempo que pasan dentro del lugar de trabajo, pero no necesariamente en cuanto a lo que logran producir durante el tiempo invertido. Claro. Y en cambio, las personas que tienen una actitud de activamente no comprometidos o falta total de compromiso, pueden llegar a tener algún tipo de resentimiento hacia con la organización. Y entonces, esas personas normalmente la forma en que expresan ese tipo de emociones es buscan agarrar gente hacia su bando para que tengan también un descontento hacia la organización. Claro, sí, ustedes los llaman como detractores, ¿no? Exacto. Como detractores, sí, claro. Sí, porque creo que la relación más o menos es el que inicia el radio pasillo. Sí, mucho. Negativo. No, pero es como tomando los 10, pues 2 estarían comprometidos, 7 más o menos son los que entrarían en esta como dices mucho tú, renuncia silenciosa, ¿no? O hago como que trabajo, hacen como que me pagan, ¿no? Estoy cumpliendo mi horario. Y uno, ¿no? El uno que falta, pues es como el detractor, ¿no? Correcto. Sí, más o menos. Y eso es como por un lado. Y por el otro, cuando este compromiso va bajando y, como decíamos, empieza a afectar a las estructuras de liderazgo, entonces esas estructuras de liderazgo, al estar menos comprometidas, el efecto que generan
en los niveles inferiores también es de menor compromiso. Claro. Entonces se vuelve mucho más peligroso, digámoslo así, el regresar a un nivel de alto compromiso porque empieza a girar una maquinaria, digámoslo así, como coloquialmente, en donde las actitudes tienden a ser menos positivas. Claro. Sí, y tiene mucho sentido porque si lo vemos en la práctica o en la vida diaria, regularmente el ejemplo de liderazgo es lo que permea, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, si tienes un jefe que es muy workaholic, lo más probable es que tú te vuelvas workaholic. Y te sientes, Y aunque nadie te lo exija. Aunque nadie te lo exija, aunque estés consciente, aunque el mismo jefe no te lo exija, ¿no? Porque a lo mejor hay jefes que son workaholic, pero no quieren que la gente sea workaholic, ¿no? Es como un fenómeno medio extraño. Pero entonces a la inversa, si tú tienes un jefe que no está comprometido, tienes un jefe que... Sí, lo percibes. Lo percibes y dices, pues me la llevo igual, ¿no? Sí. Oye, Hugo, ¿cómo se ve México en específico en estos datos en el comparativo global? Mira, si a nivel global tenemos 2 de cada 10 personas comprometidas, en México ese nivel de compromiso es 29%. O sea, ahora, es decir, una persona más comprometida que el promedio global. Ahora bien, si lo comparamos la cifra de 2020, el reporte que aparece en 2026 con la que aparecía en el reporte 2025, ahí perdimos básicamente 3 puntos. Y entonces antes estábamos a los niveles cercanos de los que tenía Centroamérica, Brasil, y ahora Brasil tiene un nivel de compromiso mayor al de México, Chile tiene un nivel de compromiso mayor al de México, muchos países centroamericanos, El Salvador, Costa Rica, Panamá, tienen niveles superiores al de México en cuanto a su nivel de compromiso. Sí, wow. Sí, y sí te habla, pues, sí te empieza a reflejar una realidad, ¿no? Sí, porque a simple vista podría parecer que estamos bien posicionados, pero habría que ver más de dónde veníamos, ¿no? O sea, si veníamos de una buena... Sí, porque sí se ve la gráfica de México, un descenso. Sí, un ligero descenso. Correcto. Fuerte. Oye, Hugo, y ya adelantaste el tema de los mandos medios, ¿no? Y es ahí donde realmente tenemos, creo que explica el tema de la caída, ¿no? Que llama mucho la atención porque al final el mando medio es como el sándwich, ¿no? El jamón en el sándwich, ¿no? O sea, está entre lo que está exigiendo la gente o las necesidades de la gente y las exigencias del negocio y muchas veces es al que menos, al que más olvidamos, ¿no? Al que está justo en esa parte. Pero llama mucho la atención que sea el mando medio el que esté al final bajando el nivel de compromiso. ¿Qué diferencias hay justo ya en los niveles de compromiso que presentan los mandos medios y los colaboradores? Mira, lo que nosotros estamos viendo en esta data es que de un año al otro el nivel de compromiso entre las personas que lideran baja 5 puntos porcentuales. Es decir, en los últimos años hemos perdido cerca de 10 puntos porcentuales en el nivel de compromiso que tienen las y los gerentes o esos mandos medios. Mientras que el de contribuidores individuales se ha mantenido relativamente estable. Y me parece que en este último reporte incluso hasta sube un punto. Es decir, y por eso yo hablaba un poco del contexto. De decir, cuando las organizaciones pasan por este tipo de disrupciones, por este tipo de nuevos retos, quienes tienden a liderar con muchas de esas presiones justamente son esas capas del medio. Claro, y entonces lo que tenemos que buscar como organización es cómo las podemos apoyar, cómo las podemos cobijar para que puedan sentir un respaldo en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su bienestar y que pueda, o a través de ellos y ellas, podamos volver a generar ese compromiso hacia las capas más abajo de la organización. Oye, y aparte, creo que nos dejas una gran reflexión en el sentido de, con tantos cambios que estamos viendo en estos momentos, pues quién va a liderar o quién va a liderar los equipos para que sorteen este tipo de panoramas si tenemos justo a quienes se encargan de hacer que la maquinaria opere, prácticamente ya desencantados, ¿no? O muchos desencantándose. Correcto. De hecho, parte de nuestra investigación, una de las cosas que
más estudiamos así con relación al tema de compromiso es la influencia que pueden llegar a tener un manager en el compromiso de su equipo. Y estamos hablando que cuando comparamos 2 células de trabajo, ¿sí?, dentro de una organización, 70% de la diferencia que existe en las calificaciones de compromiso de un equipo A con un equipo B, 70% tiene que ver con la persona que lo lidera. Claro. Y si esa persona que lo lidera ya está al mismo nivel de compromiso que a los que lidera, pues ya es como... Sí, justamente a mí me gusta mucho que en el informe hacen mención de este... Ya se me bajó mi compromiso. Es difícil traducirlo al español, pero yo lo puse como margen adicional de compromiso, okay, ¿no? okay. Que tenían los líderes. Pierde, ¿no? En esta medición que implica... Tú ya andas inventando hasta conceptos de... No, es que es muy difícil porque hay unos conceptos que son muy de ellos, pero que no están necesariamente traducidos al español, o el español no tiene, entonces ahí me tienes buscando. Tienen derechos de autor. ¿Cuál es la que se entiende mejor? Pero, ¿qué implica que ese margen se reduzca? Porque creo que en líderes están, si no me equivoco, en 21 y... 22 y 19. ¿no? Entonces, pero veníamos de 31 o 33 por ahí. Correcto. Y el mismo nivel, ¿no? Entonces era como... Sí, y volviendo al tema al final, y esto creo que también es quizá regresando a la pregunta que me hicieron al arranque de este podcast. Creo que a lo mejor a veces, y sí, quizá reflexionando en mi trayectoria profesional, creo que subestimé qué significa liderar gente. Sí, yo creo que sí, creo que todos hemos hecho lo mismo. Ahorita, conforme se desarrolla esta charla, quizá subestimé demasiado que liderar a personas es una actividad muy difícil. No solamente difícil, muy difícil. Sí. Y entonces, ahorita que hablábamos como de ese colchón que existía y cómo se va reduciendo, lo que necesitamos así quizá considerar es el liderar personas en un ambiente de incertidumbre, de cambios constantes, pues se vuelve aún más difícil. Sí. Y entonces ahí es en donde cualquier tipo de herramienta, y especialmente ahorita que traemos todas estas evoluciones en tecnología, con inteligencia artificiales, cualquier herramienta que nos ayude como tal a la gestión, claro, la tenemos que capitalizar para complementarnos, para que no necesariamente se vuelva un sustituto de prácticas de liderazgo, sino que venga a complementar y a acelerar la forma en que lideramos. Entonces, se me viene a la mente un ejemplo muy práctico que es muy cotidiano. Cuando tú eres un mando medio, uno de los puntos más críticos que creo que incide en el compromiso y que es como muy sensible pero a la vez muy común, es el tema de los aumentos de sueldo. Claro. Llega alguien de tu equipo y te dice, oye, pues quisiera saber si es posible tener un aumento de sueldo, ¿no? Estoy dando los resultados para... Y tú llevas sin incremento también 5 años. Y tú llevas sin incremento probablemente, pero tú acabas de salir de una reunión hace 2 semanas donde sabes que la situación financiera de la empresa no está bien y este año no va a haber aumento. Entonces, ¿cómo gestionas esa conversación para que no incida en que el trabajador no se sienta valorado y no incida en su nivel de resultados cuando tú estás en medio, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho un concepto que usan porque era la presión que tienen los líderes por cuadrar el círculo, ¿no? Entre estos ambos, como decía Gerardo, las tapas del sándwich. Entonces, en cosas súper cotidianas, ¿cómo lo resuelves para que al final pues no incidas en el compromiso de la persona? Es correcto, es buscar, a pesar de todos esos escenarios, buscar que sigamos inspirando a las personas. Sí, claro. Y eso es lo difícil. Sí. De cómo lograr hacer eso cuando hay tantos elementos que pudieran estar jugando en contra nuestra como mandos medios o como líderes. Y creo que eso nos lleva a ir un pasito atrás, ¿no? Que es, o sea, si estamos viendo hoy, digamos, el entorno que está sorteando y cómo se está reflejando esto en el compromiso de los mandos medios, pues acompañarlos, ¿no? Porque al final, creo que es como tú dices, o sea, cuando
regularmente cuando viene la promoción uno dice, no, sí puedo, venga, échenmelo. Pero ya cuando estás liderando un equipo, ahí te das cuenta que es muy, muy difícil. Ya sea, creo que lo describías muy bien. Porque es todo el tema, a lo mejor administrativo, pero es las conversaciones con el equipo y es también cómo los desarrollas y a veces mucha parte de tu trabajo que a lo mejor y no se ve en términos quizá de un entregable, pero es estar conversando con la gente, escuchando a la gente, apoyando a las personas, que eso se refleja en otros resultados, pero a lo mejor no es como que aquí te voy a entregar el resumen de 3 conversaciones que tuve, ¿no? Con la gente y cómo las resolví. Oye, pero, y digo, creo que eso es muy notorio al final en el tema del nivel de estrés, ¿no? O sea, los líderes tienen más estrés laboral o reportan más estrés que un colaborador. Y creo que eso lo explica muy bien. Sí. La gran incógnita es también este estrés de los líderes o el hecho de que sean los líderes quienes experimenten más estrés, pues eso cómo se ve en la práctica o qué implica. Sí, es 45-39. 45-39, o sea, sí está un poquito distanciado. Sí, y creo que la forma en donde se ve reflejado más fácilmente es en los niveles de agotamiento. Sí. Porque los managers tienden a presentar mayores niveles de agotamiento que incluso líderes ejecutivos, hombres y mujeres, o contribuidores individuales. Okay. Entonces, ahí es en donde vemos como más claro el reflejo del peso que cargan estos mandos medios y específicamente este aspecto de estrés. Y acabas de comentar algo bien interesante, porque al final, cuando hablamos de estas prácticas de gestión, efectivamente hay una parte así, que corresponde de labores administrativas, ¿no? Pero también la conversación se vuelve la herramienta más importante y más poderosa que tenemos a nuestra disposición. Porque es a través de la conversación que realmente conocemos a nuestra gente. Y vuelvo a ese tema inicial del desarrollo de las personas. Porque si no platicamos con ellas, con ellos, entonces difícilmente podemos encontrar un camino de desarrollo para que puedan tener éxito. Entonces, la conversación, de hecho lo vemos mucho en nuestra investigación, si quieren mantener el compromiso elevado de sus colaboradores, busquen tener una conversación significativa, de preferencia a la semana. Y el tema significativo puede variar de persona en persona, pero háganse una pregunta de introspección, decir, cuando yo converso con un miembro de mi equipo, la persona la consideraría significativa esa conversación o instructiva. Es decir, me dieron una instrucción o yo le encontré algo memorable a esa conversación. Y entonces eso nos puede ayudar a ir cambiando o modulando los comportamientos. Claro. Sí, y que esta comunicación no sea únicamente, como tú dices, nada más para dar alguna orden, ¿no? O sea, sino que realmente la gente de pronto tenga, o más bien, generar que las personas sepan que el líder está también tiene una preocupación genuina muchas veces, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser espacios tan largos, porque a veces dicen, no. Es que tengo una hora, ¿no? Correcto. Puede ser tan corta como 5 minutos. Una conversación significativa no tiene que ser incluso algo agendado en un calendario. Claro. Si nos la encontramos a la persona en el pasillo, hablando por teléfono, 5 minutos es más que suficiente para poder ayudar a que la persona, repito, pueda encontrar éxito, al menos en ese día del trabajo. Qué interesante. Oye, Hugo, en este estudio, en la edición de 2026, ustedes hacen una pausa para analizar un poco el tema de la inteligencia artificial incluso, ¿no? Correcto. En este boom que ha habido en los últimos años con la inteligencia artificial, incluso citan el estudio de MIT donde pues se calcula más o menos cerca de $40,000 millones la inversión de las empresas en inteligencia artificial. Sin embargo, solo 95 de las empresas no ve un retorno de esta inversión realmente en productividad, ¿no? ¿Por qué crees que la tecnología no necesariamente se está traduciendo en ganancias para las empresas? Mira, creo que es una pregunta muy filosófica, ¿no? Sí. Tenemos un par de datos que pudieran ayudar a aventurar cuál pudiera ser esa explicación, ¿no? La primera es, nosotros, por ejemplo, tenemos un dato en donde solamente un 12% de colaboradores
manifiestan que están totalmente de acuerdo en que la inteligencia artificial está ayudando a hacer su trabajo o el trabajo de una forma distinta en su organización. Okay. Entonces, ¿cuál es la implicación de eso? Que muchas veces cuando se llevan a cabo este tipo de iniciativas, se quedan en ser iniciativas tecnológicas. Sí. Cuando realmente el propósito de estas iniciativas tecnológicas es cómo es una iniciativa de cambio. Y entonces subestimamos que hay todo un proceso de gestión de cambio para que sea una iniciativa de transformación laboral, no solamente una iniciativa tecnológica. Cuando logramos hacer esa distinción y pasar de lo tecnológico hacia lo transformacional, es cuando se empiezan a ver esos mayores impactos, mayor adopción, y en donde incluso los roles se van elevando dentro de cada organización. Claro. Wow. Sí, o sea, el tema, el valor agregado, la gente no está viendo ahorita el valor agregado que tiene la inteligencia artificial. Sí, y ¿no? puede o sea, ser que ni siquiera se consultó con los que le iban a usar qué era la qué necesidad tenían. Sí, correcto. ¿No? Sí, Correcto. Contrato esta plataforma porque es la que está ahorita en tendencia y Sí. ya después vemos si aplica o no aplica, ¿no? Sí, claro, claro. Wow. Esa es una parte. La otra tiene que ver justo con el tipo de comportamientos que deberíamos de buscar que se generen al momento de hacer una adopción de esta naturaleza. Sí, porque sí. el cambio conductual se vuelve sumamente importante justo para elevar las expectativas. Y pongo un ejemplo. Si hoy utilizamos inteligencia artificial para sustituir labores que antes hacíamos sin el apoyo de esta herramienta, el resultado va a ser el mismo. Solamente se sustituye de antes lo hacía el humano, ahora lo hace una máquina. Claro. Pero el resultado al final es el mismo. Lo que tenemos que pensar, y aquí es en donde está el valor del ser humano, pensar qué es lo que yo contribuyo. Para que entonces, sabiendo lo que yo puedo contribuir desde mi posición en esta organización en la que yo trabajo, ¿cómo lo puedo elevar y cómo entonces la inteligencia artificial me ayuda como tal a elevar lo que hoy yo puedo contribuir? Claro, no para sí. que me venga a sustituir. Claro, Entonces, eso requiere una indagación muy profunda de dónde es que yo genero el valor agregado y cómo lo puedo exponenciar. Y ahí es en donde entra nuevamente la importancia de las conversaciones entre líderes y reportes directos. Oye, y ahora que comentas ese tema de los líderes, porque al final muchas cosas pasan justo por quienes están dirigiendo equipos. John Clifton, el CEO de Gallup, hace tiene una frase en el reporte muy interesante. Es: ninguna red neuronal supera a un líder indiferente. Y digo, tiene mucho sentido conectándolo con el tema del compromiso laboral de los mandos medios, como ha caído, ¿no? La gran incógnita aquí es cómo los líderes o los jefes directos inciden en la implementación de la inteligencia artificial. Mira, cuando una persona se siente indiferente, es más reacia a querer adoptar un cambio. Entonces, si el estado emocional de una persona no propicia la adopción, entonces es difícil que esa persona pueda inspirar a las demás personas a adoptar eso que se está buscando. Entonces, ese sería como el principal obstáculo. Y segundo, volviendo al tema de la labor que nos corresponde al final como managers, como supervisores, como líderes, es cómo buscar desarrollar a las personas. Y entonces, cuando yo puedo entender el propósito de las herramientas que estamos implementando, cómo van a ayudar a mi equipo, entonces yo me puedo volver un facilitador o una facilitadora para que esa adopción sea mucho más ajustada a la realidad que van a estar viviendo esas personas y cómo la deberían de capitalizar. Sí, y ahí me llama la atención porque en el estudio se menciona una investigación que hicieron en Estados Unidos en empresas que han implementado inteligencia artificial, y solo una tercera parte de los trabajadores de estas empresas
dice reconocer que su jefe estaba involucrado o que está entusiasmado con esto, ¿no? Correcto. Eso quiere decir que 2/3 partes, o sea, en este mismo grupo de 10 personas, 7 probablemente, no están bien, o sea, se está desarrollando inteligencia artificial en su empresa, en herramientas de inteligencia artificial, pero no deja de ser algo organizacional y se convierte en algo tecnológico porque no ven involucrado a su jefe directo en esto. Correcto. Y volviendo al tema, subestimamos que esto solamente, así nos enfocamos en el aspecto tecnológico, pero llegamos a olvidar que lo que buscamos es un cambio transformacional y que se pueda ver reflejado en conductas. Entonces, cómo ese comportamiento va a ir ligado a la adopción de este tipo de iniciativas. Y no hablo solamente de lo tecnológico, cualquier iniciativa. Sí, al final la clave no es implementar por implementar, sino realmente implementar para potenciar y que esa implementación se traduzca en cambios y ha ocurrido en todos los avances tecnológicos, ¿no? O sea, ese cambio. Oye, Hugo, lo mencionabas tú hace un rato, pero ¿cómo creo que al final se vuelve central en toda esta conversación y en este estudio en particular el papel del liderazgo, ¿no? Siempre han hecho énfasis, pero creo que ahora los números hacen más relevante el tema del liderazgo, ¿no? Y lo mencionabas, a veces estas mismas herramientas de inteligencia artificial pueden servir para ayudar a estos mandos medios en cómo gestionar a su gente, sobre todo cuando la gran mayoría de los mandos medios pues los echaron a la guerra sin fusil, ¿no? No los entrenaron para liderar gente. Entonces, ¿cómo ves esta posibilidad? Lo mencionabas tú hace un rato, pero profundizando un poquito. Sí, mira, creo que, y no sé si les pase también a ustedes o a la gente que nos acompaña ahorita en la audiencia. Cuando estamos en una posición de supervisor, de manager, gerente, líder, director, lo que sea, estamos, digámoslo así, sentados en muchísima data. Mucha data. Y tenemos indicadores, tenemos encuestas, tenemos data por todas partes. Pero luego nos puede llegar a costar trabajo en saber cómo utilizar esa data, cómo priorizar ciertos datos. Ahí es en donde la inteligencia artificial se vuelve sumamente poderosa. Porque la inteligencia artificial lo que nos puede ayudar es a priorizar mucha de esa data para que también la toma de decisión sea más efectiva para nosotros como managers. Y si esa data la tenemos mejor estructurada, que nos permita priorizar, entonces después cómo podemos interactuar con esta inteligencia artificial para elevar nuestras prácticas de management. Cómo puede nuestra gestión ser más efectiva ante escenarios muy puntuales. Y entonces me puede empezar a orientar, a guiar de qué tipo de conversación pudiera tener con algún miembro del equipo, considerando una data que va a orientar mejor una conversación. Claro. Entonces ahí es en donde la inteligencia artificial abre un panorama muy amplio de volverse, yo diría, como un mentor, un coach de cualquier persona dentro de una organización para profundizar en escenarios que ayude a detonar un desarrollo. Claro. Y a veces te ahorra ese desgaste de pensar en cómo vas a acomodar los números y o sea, interpretarlos, ¿no? O de probar tantas iniciativas. O de probar, claro, ¿no? Exactamente, sí, porque es más fácil a lo mejor y ver patrones, ¿no? Ver patrones, entonces es muy buen dato. Ojalá estén tomando nota y si no, va a quedar grabado, porque eso es una buena recomendación. Oye, Hugo, y en el tema de bienestar, o sea, ya cuando hablamos del tema del bienestar, o sea, creo que mucho de lo que hemos platicado hoy, pues, impacta directamente en el bienestar de la gente, ¿no? O sea, en cómo se siente la gente dentro de su entorno laboral, y eso también tiene un impacto de alguna manera en el negocio, ¿no? Pero ¿por qué tendría que ser un tema ya el bienestar? A lo mejor ya no solo un tema, digamos, del deber ser, sino ya podríamos colocarlo como un asunto casi de supervivencia en las organizaciones. Mira, al final el bienestar y el compromiso van muy de la mano, ¿no? Cuando una persona presenta
mayores niveles de bienestar normalmente se ve reflejado también en mayores niveles de compromiso y viceversa. Okay. Entonces, el bienestar, recuerden, cuando vivimos en un escenario de cambios disruptivos en una organización, no solamente baja nuestro compromiso, baja normalmente también, aumenta la incidencia de emociones negativas, entonces como el estrés, como el enojo, como la tristeza. Entonces, las organizaciones deben o deberían de orientar algunos de sus esfuerzos a mantener esos niveles de bienestar o monitorear esos niveles de bienestar para que no se vaya a ver, como decía hace unos momentos, impactado en el aspecto de agotamiento específicamente, porque eso en su momento se ve también reflejado en una disminución en el compromiso. Claro. Entonces hay que estar como muy atentos a los datos de bienestar dentro de una organización para que también no se vaya a ver reflejado el día de mañana en mayores niveles de agotamiento, de falta de compromiso, aumento de esta falta total de compromiso del que de lo que hablábamos. Y sobre todo porque al final sí incide los resultados de negocio, ¿no? O sea, no está separado el bienestar del resultado. No es que queramos que la gente viva bien y no importa los resultados que den. No se incide porque ustedes sí lo cuantifican, ¿no? Esta falta esta pérdida de compromiso sí cuesta, si no me equivoco, son como 9-10 billones de dólares en pérdidas de productividad. 9% del ¿no? PIB mundial. Claro. Estábamos hablando de cifras muy grandes. Muchos ceros. Exacto, con muchos ceros de la falta en productividad, en la merma. Claro. Sí, porque esto se traduce en ausentismo, en presentismo, que es más renuncia silenciosa, bajo desempeño, accidentes laborales, o sea, hay rotación. Correcto. O sea, sí es medible, pues, y sí correcto. incide, por eso se puede saber que sí incide en el compromiso. Hugo, si entre las personas que nos están viendo alguien dice, oye, yo efectivamente siento que mi organización tiene problemas de compromiso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo atenderlo? Y en específicamente, ¿cómo cuidar a esos manos medios que son los que están más sufriendo en este momento de ese tema? Mira, quizás si el punto de partida es reconocerlo. Creo que no hay peor problema que el que no se puede reconocer. Entonces, lo importante es saber que está ahí y propiciar una conversación. ¿Sí? Claro. Al nivel individual es yo cómo puedo empezar a generar mayor nivel de confianza con la persona que me gestiona para hablar de esto, para decir cuáles son las necesidades emocionales que no se están satisfaciendo. Claro. Y con base en eso, tener un plan de acción de poder buscar satisfacer esas necesidades. Ahora, como organización, lo que se tiene que buscar, trabajar, es un enfoque en desarrollar principalmente las capacidades y las prácticas de gestión de supervisores, mandos medios. ¿Para qué? Porque al final ellos son los catalizadores, los catalizadores de cómo se mueve toda una estructura organizacional. Entonces, cuando esas personas tienen mayores o mejores prácticas de gestión, trae resultados muy concretos, muy tangibles, no solamente en el aumento de bienestar de compromiso de la gente que es liderada por ellas y por ellos, sino también de negocio. Sí, claro. Sí. No, pues es un muy buen mensaje, una buena reflexión. Y al final todo lo podemos aplicar, o sea que creo que eso es algo muy virtuoso en lo que compartes, Hugo. Ya nos queda todavía una actividad más que tú ya la conoces porque esto lo traemos desde la primera temporada. No me acuerdo si la teníamos de la primera. ¿No tenemos el piensa rápido? Según yo sí, ¿no? Sí, no sé. No recuerdo. Bueno, pero pues intentamos tiempo que no me acuerdo. Pues te toca doble si es que sí la teníamos. Vamos a decir una palabra y tú nos dices lo primero que venga a tu mente en unas cuantas palabras. No queremos dejar constancia siempre que tú no tienes las palabras. Nosotros sí. Así que vamos a comenzar. ¿Quieres empezar? Sí. Venga. Compromiso laboral.
Felicidad. Renuncia silenciosa. Indiferencia. Bienestar laboral. Emociones. Desgaste de mandos medios. Agotamiento. Gestión de talento. Excelencia. Emociones en el trabajo. Tabú. Sí, bueno, muy buena bajada. Muy buena. Inteligencia artificial. Catalizador. Y por último, y la más complicada, el coffee break. Diversión. Buena forma. Eso estuvo fácil. Eso estuvo fácil. No, fue rápido. Había sacado su pluma para anotar, pero ni tiempo le dio. Ni tiempo le dio a anotar, pero fue muy rápido, Oye, Hugo, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Para quienes quieran seguirte, contactar contigo, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te siguen? Claro que sí, mira, me pueden encontrar en LinkedIn. Ahí estoy con el dominio Hugo-Ledesma con S. También por cualquier cosa les dejo también mi correo electrónico es Hugo-Ledesma con S @gallup.com. Aquí lo vamos a poner abajo. Aquí lo vamos a poner abajo en una pleca para que lo puedan anotar, lo pausen y lo apunten. Sí. Y de verdad sigan mucho a Hugo, sigan mucho lo que está haciendo Gallup, está haciendo contenido muy interesante, investigaciones muy padres de cosas que muchas veces no se miden, y ellos las miden de una manera muy interesante y nos ayudan a entender las implicaciones sobre todo de muchas cosas que pasan en el día a día. Y que ahí están los datos. Es data súper valiosa que no pueden perder. Ellos pues, son los que están junto con la Universidad de Stanford y la ONU midiendo el ranking de felicidad en el mundo. Claro. Están las famosas fortalezas, ¿no? Este análisis de las fortalezas individuales, ¿no? Así que hay mucho que ustedes pueden sacar provecho. Los invitamos a que busquen también en la página toda esta información y pues también sigan la cobertura que nosotros hacemos de todos estos indicadores, porque también si lo quieren ver resumido, si ustedes entran al Economista y ponen en el buscador Gallup, le va a dar todas las notas que hemos hecho sobre los informes que están haciendo. Hugo, muchas gracias por estar. Al contrario. Sí, no, pues un placer tener esta información fresquita saliendo recién salida del horno. Sabes que disfruto mucho estos estudios y pues un gran placer también poder acompañarlos en la difusión de estas investigaciones. Al contrario, muchas gracias a ti, Felipe, muchas gracias, Gerardo. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes, disfrutar de este espacio con tu audiencia también. Sí, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden que en la aplicación del Economista pueden escuchar todos nuestros podcasts, el Coffee Break y todos los demás podcasts que están haciendo nuestros compañeros para ofrecerles diferentes temas, con la ventaja de que pues lo deja reproduciendo y aunque le apague la pantalla va a seguir reproduciendo el audio sin incluso interrupciones de comerciales como luego en las plataformas, porque si no tienen suscripción pues se salen anuncios, ¿no? Sí, por supuesto, no, acá no, acá los únicos anuncios son los del Economista. No, ni anuncios de esos tienen. Está muy buena la app, de verdad úsenla. Aparte es muy fácil de usar, la pueden configurar, así que pueden ponerle nada más para que escuchen el Coffee Break si es que se lo hacen. Pero les vamos a poner el QR para que la puedan. Exactamente, pero os digo, escuchen toda la oferta que tenemos, la verdad es que está muy interesante. Y pues Felipe, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en el Coffee Break. No se pierdan de verdad los próximos episodios. Nos vemos en la siguiente. El Coffee Break. El Economista Podcast.